Posgrados de Universidad Mayor presenta. Sin lugar a dudas, durante el año 2011 se instaló en todas las mesas, en nuestra mesa de diálogo también, el problema de la educación y la necesidad de tener educación pública, gratuita, de calidad y también con equidad. ¿Cuánto se ha avanzado en estas materias? ¿Qué podemos esperar para la cuenta pública de este lunes 21 de mayo frente a estas materias? Lo analizamos en mesa de diálogo junto a Educación 2020. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Jimena Coso, socióloga y encargada de Política Educativa de Educación 2020. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una mesa de diálogo. Como siempre, llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Saludamos a quienes se incorporan desde distintas latitudes incluso y que se van enterando de lo que ocurre en Chile gracias al programa. Desde la Confitería Torres los saludamos, un clásico en el centro de Santiago, un restaurante buenísimo que está desde 1879 y que, por cierto, nos recibe ya en esta segunda temporada. Vamos a recibir a Jimena Coso, que nos acompaña también en esta mesa de diálogo. Jimena, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Bienvenida a esta conversación que queremos centrar frente a lo que viene ahora, que es lo que viene en el fondo la atención de toda la prensa y por cierto, tal vez no tanto de toda la ciudadanía, pero sí de toda la prensa, que es el discurso próximo del 21 de mayo del presidente Sebastián Piñera, la tercera cuenta pública que realiza, y cuáles son los aspectos en los que se ha avanzado o no en materia de educación. Yo tengo algunas cifras acá. Dice que, por ejemplo, para el 21 de mayo del 2010, el presidente hizo 203 promesas y que de ese año a el año siguiente, al 2011, por ejemplo, en educación se concentró en el primer lugar teniendo 19 propuestas, a diferencia de lo que había pasado en el discurso del año anterior, donde las primeras promesas tenían que ver con políticas y modernización del Estado. Sí. El año pasado, entonces, se centra en educación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el año pasado, en el discurso 2011, el presidente anunció 13 medidas en educación. 13 medidas, de las cuales solo se han cumplido 4 de estas medidas. Entonces, nosotros creemos en Educación 2020 que les falta bastante para tener un porcentaje de logro esperado. Y de estas medidas, nosotros, por lo que hemos podido observar, solo 3 de ellas apuntan directamente a lograr una mejor calidad de enseñanza, medidas que apuntan directamente al aprendizaje de los niños. Y estas medidas fueron la creación del CINSE de TICS, que fue la primera vez que se tomó. La medida del anuncio fue terminar con la violencia escolar y con el bullying, cosa que tampoco se ha logrado. Igual, claramente, de un año para el otro terminar con la violencia escolar no se puede, pero sacaron un proyecto de ley sobre violencia escolar, pero nosotros creemos que con solamente un proyecto de ley no se va a terminar esta problemática. Es necesario enfocar bien el problema y también tener un análisis del impacto de este proyecto de ley. De las medidas. Claro. Y por último, la tercera medida que no ha sido cumplida y nosotros creemos que es importante para que vaya directamente al aprendizaje de los niños es tener un plan nacional de inglés. Fue una medida que se anunció y no fue cumplida hasta el 21 de mayo del 2012. Jimena, en términos generales ya vamos a ir al detalle de cada uno de estos. ¿Te parece a ti que ha habido una decepción en el fondo para ustedes, por ejemplo, como Educación 2020 frente a esto, más allá de la buena intención que pueda existir al hacer las medidas, en que efectivamente se logre cumplir, ¿no? Sí, más que nada decepción en el sentido de que nosotros queremos medidas que apunten a mejorar la calidad del sistema educativo. Y por lo que estamos observando, para allá no está yendo el camino. ¿Cómo identificarías tú estas medidas? Porque claro, uno puede decir, estas son para calidad, estas son tal vez para otro tipo de fines. ¿Cuáles son esos fines que ustedes identifican? Bueno, por ejemplo, crear liceos de excelencia. Es una medida que a la ciudadanía le encanta, porque a simple vista es que la palabra excelencia suena bien. Tal cual. Claro. Parece que es buena, parece que apunta hacia la calidad de la enseñanza, pero nosotros creemos que esta medida, el crear liceos de excelencia, solamente está apuntada para un porcentaje mínimo de la matrícula del sistema escolar. Por lo tanto, no resuelve el problema de calidad educativo en general. Así es. Nosotros creemos que lo que es necesario es que todos los liceos sean de excelencia, no crear 15 liceos por acá y que la 15 matrícula... buenos y 30 más o menos. Así es.
Así es, entonces en ese sentido es lo que estamos diciendo. Y por ejemplo, otra medida que tampoco es que vaya de la calidad del sistema educativo es crear una SEP para la clase media. Se ha anunciado mucho, se ha dicho mucho, muchas veces hemos escuchado al presidente decir de que la clase media es la más postergada, y nosotros creemos que la SEP, que es una subvención escolar preferencial, está directamente relacionada con los estudiantes prioritarios, que son los más vulnerables del sistema. Entonces no tiene por qué esta SEP aumentarse para la clase media. En todo caso tendríamos que buscar otro sistema de subvención y ahí diferenciado, algo distinto a este fondo que ya existe. Así es. Y nosotros lo que queremos en Educación 2020, que tenemos nuestra propuesta al respecto, es que tenemos que cambiar el sistema de la estructura de financiamiento, que actualmente es bien mala en realidad, para decirlo en simples palabras. Actualmente las subvenciones por asistencia de los estudiantes, y sabemos que las escuelas, los colegios, los liceos tienen gastos fijos que tienen que cubrir todos los meses, y no puede ser que por si va uno más o menos. Así es. Entonces los gastos que le llegan a fin de mes es variable, cuando tiene que cubrir gastos fijos. Entonces la estructura de financiamiento, por ejemplo, esa podría ser una buena medida a escuchar este 21 de mayo. A ver si escuchamos algo sobre la estructura de financiamiento actual del sistema educativo. Y frente justamente a eso ha habido además algunos problemas, sobre todo esta semana, que surgieron con fondos que tienen que ver justamente con los niños que están en mayor riesgo y vulnerabilidad, sí, que incluso han sido robados, redestinados, o sea, sí, hay un problema bastante grande frente a eso, y uno dice, por Dios, se están robando plata, sí, justamente en el que menos tiene. Sí, parece algo ilógico. Pero bueno, ese problema yo creo que se podría llegar a solucionar con la creación de la superintendencia. La superintendencia es una institucionalidad que se creó por la ley y tendría que ser implementada en el transcurso de este año. O sea, acá lo que urge es que comience a implementarse lo más antes posible, porque sabemos los problemas que están siendo utilizados con, sí, los malos funcionamientos de las platas SEP. Jimena, a propósito de esto mismo también, de lo importante en el fondo, más allá de si es buena o no la medida, pero que existe en este momento, que es la subvención que le llega a los colegios por la asistencia de los alumnos, por ejemplo, se acaba de aprobar el tema del sueldo ético familiar. Sí. Y eso también tiene un incentivo para que las familias envíen a los niños al colegio, sí, así como en el tema de la salud hay otros también. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, hay que estudiar bien el incentivo ético familiar, porque tiene una función de que está bien que la familia reciba este fondo por la asistencia de los alumnos. Por la asistencia me parece algo lógico, pero también dice algo que tienen que estar en el 30% de los mejores resultados de su curso. Y eso la verdad que trae una competencia atroz entre los estudiantes, y no puede ser que las familias más vulnerables del país tengan que estar dependiente o no a ver si su hijo está en el 30% más de mejores resultados para recibir ese dinero, que es para alimentación o es para distintas utilidades que le quiera dar la familia. No es para incentivar el mayor estudio, o no es para libros, no, es plata que recibe la familia. Entonces la verdad que ese punto es un tema importante a tratar, que no tendría que ser así por ningún punto de vista, y nosotros estamos en contra de eso. El tema de que sea por asistencia es algo lógico, porque claramente cuando los estudiantes más están participando del sistema educativo, más van a poder aprender. Y se sabe que son justamente las áreas de mayor vulnerabilidad socioeconómica, claro, las que menos tienen asistencias a clases. Así es, y sabemos que por ejemplo la no asistencia es un síntoma muy importante a tener en cuenta a la hora de la deserción de los estudiantes. Entonces, en ese punto la medida está bien dirigida, pero hay que tener ojo y mucho cuidado con lo del 30% de mejor rendimiento. De verdad que eso puede ser un problema de problemas familiares, problemas de competencia al interior de Tú decías, claro, la competencia entre los alumnos. Imagino la competencia dentro de la casa, la mamá así exigiéndole al niño que tiene que le vaya bien, porque en el fondo hay una parte de un ingreso familiar que depende de eso. Sí. Eso es lo terrible, que el ingreso familiar vaya a depender de si al hijo le va bien o le va mal en la escuela. Y podemos estar hablando de un niño de 12 años. Así es algo ilógico. Y eso puede llegar a traer violencia familiar, o sea, cosas que pasan hoy en día, que no es que están fuera de los sectores más vulnerables o no. Son temas de violencia familiar. ¿A ustedes les han pedido opinión, por ejemplo, frente a este tipo de medidas? Estamos tratando de que nos escuchen al respecto. Estamos tratando de hacer de llevar nuestra opinión
a los legisladores para que traten de que este tema sea parado. Considerando que en el fondo hoy día son la organización en términos de educación que está más sólidamente instalada frente a este tema y proponiendo de manera constante. Sí, nosotros creemos que en este sentido vamos a llegar a buen puerto, nos pueden llegar a escuchar y creemos que si le damos con esta opinión clara y concisa de las consecuencias que puede llegar a traer, podemos llegar a lograr que no pase a más allá. Volvamos al tema de las medidas. ¿Cuál de todas las medidas que no se ha cumplido hasta el momento te parece que es tal vez la que es más grave en el fondo en su situación? Importante para que se apruebe. Exacto. Bueno, como te decía, el Plan Nacional de Inglés, que fue la primera medida que anunció el gobierno el año pasado, creemos que es importante que se apruebe. Creemos que actualmente en un mundo tan globalizado, donde el inglés es el idioma futuro y presente, los niños tienen que tratar de tener una base directa en el inglés. Y sabemos que ya está el CIMSE en inglés, que los malos resultados que ha tenido, y el gobierno al comprometerse con este plan nacional puede traer buenos resultados para aumentar los resultados del CIMSE, por ejemplo. Algo que, por cierto, me imagino que aumenta aún más la brecha en el fondo Así entre es. alumnos que sí tienen acceso por colegios privados a tener clases de inglés. Sí, y así también pasó en el CIMSE de TICS. Entonces, nosotros creemos que con estas medidas, que por ejemplo el CIMSE de TICS que fue aprobado y ya sabemos los resultados, sabemos que según nivel socioeconómico los resultados del CIMSE son peores, hay que hacer algo al respecto con estos resultados. Siempre los CIMSE, como por ejemplo ahora la prueba inicia, el objetivo de estas pruebas es que los resultados sean útiles y no queden en la nada. Entonces hacemos un llamado al gobierno para que de verdad se pronuncie al respecto y que tenga medidas concretas a ver qué vamos a hacer con los malos resultados, cómo vamos a hacer para que esos malos resultados no se vuelvan a obtener. Para en el fondo no tener más este círculo vicioso de un profesor que viene mal preparado y que termina también mal preparando alumnos, claro, eso que probablemente algunos de ellos también van a volver a ser profesores. Sí, así es, que es el círculo vicioso permanente. O sea, en cuanto a la prueba inicia que vos mencionabas recién, es así, los que llegan con malos resultados, por ejemplo en la PSU, sabemos que la correlación directa que tiene los resultados PSU con resultados de prueba inicia, que son bien malos. Entonces, al tener malos resultados en la prueba inicia, van a ser docentes del sector municipal seguramente y van a estar dando clases a alumnos que después van a sacar una mala PSU. Entonces hay que terminar con ese círculo en alguna medida y nosotros creemos que es importante ahí hacer foco en la formación que están recibiendo los docentes. Jimena, vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestra mesa de diálogo, como siempre, desde la Confitería Torres, hoy instalados hablando acerca de educación, de lo que ha ocurrido en miras del 21 de mayo, de acuerdo a este último año en materia educativa y qué es lo que se podría esperar justamente en medidas necesarias para su aprobación en esta próxima cuenta pública. Volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de nuestra mesa de diálogo. Si están recién incorporándose, les contamos que este próximo lunes el presidente de la República hace su cuenta anual y nosotros estamos analizando qué es lo que se podría esperar y qué es lo que ha pasado en el último año en materia educativa. Nos acompaña Jimena Coso de Educación 2020. Jimena, dentro de estas medidas que hemos estado revisando, aparecen, por cierto, bastantes cosas asociadas a las becas, aumento de horas de lenguaje y matemáticas, los liceos de excelencia que tú mencionabas. Sí. La cobertura universal de kinder para el 40% más pobre de la población, con miras al 2014, esto fue anunciado el año pasado, y cobertura universal de prekinder para el 40% más pobre de la población, que queda el más vulnerable para el 2018. ¿Hay avances en materia de preescolar? No hay avances. Lamentablemente en temas de preescolar estamos con problemas. Creemos que es importante poner el foco en preescolar. Ahora, con la reforma tributaria que se mencionó, supuestamente habría recursos para universalizar prekinder y kinder, y por lo tanto eso da a conocer que las medidas anunciadas el año pasado no se ha cumplido hasta el momento.
Pero bueno, sabemos y los expertos en este tema lo dicen, que competencias y habilidades tempranas llevan a competencias y habilidades futuras. O sea, tener una educación preescolar para los niños más chicos del país de buena calidad es esencial para que después en un futuro tanto al niño como al país le vaya mejor. Y es verdad y que la educación inicial lleva a aparejar la cancha en este sentido. Aquellos sectores más vulnerables y más postergados del país, el asistir a que los niños asistan al jardín infantil y al kinder y al prekinder, de verdad le puede traer muchas habilidades al futuro. Pero para esto es esencial que la educación que reciban sea de calidad. Y ahí también estamos en un gran problema, porque las que actualmente están siendo las educadoras de párvulo llevan muchas falencias en su formación. ¿Preparación? Así es. Yo sé que también hay un problema, por ejemplo, con este incentivo que surgió en términos económicos para los profesores, donde sabemos que los profesores en Chile están bastante mal pagados en términos generales. Sí. Y surge la idea también de generar este incentivo de mejoras en los salarios. Bueno, aparecen estas becas también, por ejemplo, para tratar de que los mejores alumnos estudien de manera gratuita. Y uno se pregunta si realmente el incentivo económico es la mejor manera de lograr tener profesores mejor preparados. Son muchas las causas que van a llevar a que sea una carrera atractiva, por así decirlo. Claramente el salario, si uno saca unos 600, 700 puntos en la PSU y sabe que al futuro va a tener un salario de 400, 500 mil pesos, no es atractivo entrar con un puntaje tan alto a una carrera que después no te va a dar tantas versus estudiar otra que sí podría darte los recursos adelante a futuro, ¿no? Claro. Y sabiendo que en realidad la importancia que tiene la educación y los profesores para el país es esencial. Entonces ahí la correlación entre la importancia de la carrera con los salarios es nula, no existe. Entonces creemos que mejores salarios pueden llegar a ser una carrera más atractiva, pero a la vez es un conjunto de medidas que tendrían que ir acompañadas. Por ejemplo, que claramente tener una formación inicial de buena calidad, que las instituciones formadoras se hagan cargo de verdad del papel importante que están teniendo para la sociedad en su conjunto. Y a la vez después, una vez que el estudiante haya egresado de esta formación que supuestamente sea de calidad, bueno, claramente recibir un buen salario y también tener una formación continua que lo acompañe. Un director también de excelencia dentro del establecimiento que lo apoye en su formación continua, que haya responsabilidad del Estado en este sentido, de que los profesores también tienen que ser acompañados, no es que tienen que ser dejados de lado una vez que ya son docentes. Entonces, en este sentido, son un par de medidas que tienen que lograrse en conjunto. De esta manera tienen que ser sistémicas para que de verdad hacer de la carrera docente una carrera atractiva. Jimena, a mí me encanta cómo suena todo esto, pero yo creo que durante, sobre todo el último año, se ha generado tal grado de decepción y de duda frente a el poder político en virtud de la educación. O sea, cuando tenemos una cantidad de gente movilizándose porque en el fondo dice, ¿sabes qué? Si no hacemos esto, no hay manera de que los políticos entiendan que la educación sí es prioritaria y que se generen cambios. Todos estos cambios que tú planteas, ¿te parece que en este minuto son viables? ¿Que existe tal vez la voluntad política para hacerlo? Considerando que ustedes, que son el ente tal vez más experto en esta materia, no ha sido escuchado. Bueno, estamos tratando de ser escuchados y cada vez un poco más. Nosotros en el Congreso estamos permanentemente y ahí llevamos siempre nuestras minutas y ahí de verdad creemos que nuestra opinión vale. Entonces no queremos dejar de hacer eso. Por otro lado, la voluntad política está, pero está a medias. Siempre deja de lado o no ve que el problema en realidad es sistémico. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de carrera docente que actualmente tiene medidas muy buenas que de verdad vendrían a mejorar ciertos aspectos de la carrera docente.
municipalización y quedó en la nada. Bueno, a ver qué pasa en ese sentido. También estaría bueno escuchar medidas que sean orientadas a la formación docente. Hace unas semanas escuchamos los resultados de la prueba inicia tan desastrosos, tan malos. Entonces, en este sentido, estaría bueno que el presidente se pronuncie al respecto. Tener un plan de fortalecimiento de la educación inicial docente y un plan de formación continua de los docentes también. Por otro lado, bueno, siempre queda postergado la educación técnico-profesional. Sabemos que actualmente los que asisten a la educación técnico-profesional son los estudiantes más vulnerables del sistema y siempre son postergados estos estudiantes. ¿Qué pasa con la educación técnico-profesional? No hay un plan nacional de qué se quiere con estos estudiantes que van a estos liceos técnicos. Por otro lado, la educación preescolar. Es un tema la educación preescolar para el país. Se anunció las salas cunas universales. Eso es una buena medida, apoyamos esa medida, pero ¿qué pasa con los niños de 2 a 3? De 3 a 4 también. Porque estos niños de verdad que es ahí en el jardín infantil donde el plus de la educación hace efecto. El jardín infantil, muchas veces en los resultados de la CACEN, los apoderados dicen que no mandan a sus hijos al jardín infantil porque no lo creen necesario, porque están mejor cuidados en la casa o porque se lo llevan a la abuela, claro, porque tienen distintos mecanismos. Y de verdad que el valor agregado que tiene el jardín infantil para los niños es algo a tener en cuenta para todos los apoderados. Que tal vez está subestimado. Está totalmente subestimado. No se cree que, de verdad, que el jardín infantil hace falta. Y así es, hace mucha falta. Contar con jardines infantiles para todos sería una buena medida, escuchar. Yo creo que ahí estaríamos contentos. Y bueno, pero como siempre te digo, que esta medida está acompañada de la calidad. No puede haber una medida... Tampoco es llenemos de jardines infantiles y que sean todos malos. Así claro, es. obvio. O sea, ¿quiénes van a estar a cargo de estos niños? Porque es entendible que los apoderados no quieran mandar a sus hijos si no saben quiénes van a estar a cargo, si de verdad en vez de estar la educadora, que es como tiene que ser, están los técnicos, porque claro, los técnicos auxiliares, como son más baratos, hay muchos más técnicos. Bueno, eso sería un buen anuncio, yo creo que nos alegraría escuchar de que en preescolar vaya a haber más cobertura acompañada de calidad. Jimena, y en términos generales, ¿cuánto tiempo crees tú que es necesario frente a tener resultados una vez que se implementan estas medidas? Porque es claro que sí, tampoco es algo que va a ocurrir automáticamente y el resultado no lo vamos a ver al tiro. Así es. O sea, en educación siempre las medidas son a mediado o largo plazo. Pero como sabemos que es así, como todos estamos conscientes de que es así, necesitamos medidas de urgencia. Que empiecen ahora. Ahora ya. Por ejemplo, la educación pública está desfinanciada ahora ya. Y sabemos que si esperamos a que se implemente un plan de apoyo de acá a 2 o 5 años, no va a existir la educación pública. Entonces va a ser tarde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que de verdad, si queremos educación pública, mejoremosla ahora? Hagamos un plan de financiamiento, de apoyo financiero ahora, con apoyo también de gestión. Y eso sí que se puede hacer. Eso no hay que sacar un proyecto de ley, no hay que esperar que los legisladores voten. Entonces, eso sí depende solo de voluntad. Esto depende de voluntad. O sea, y también, por ejemplo, el tema de la formación continua. Están los docentes que se están recibiendo actualmente y que van a hacer clase. Entonces, ¿cómo hacemos con estos profesores que, por ejemplo, sacaron malos resultados en la prueba inicia? Que es solamente un ejemplo, tampoco para estigmatizar tanto a la prueba inicia, pero que de verdad no tienen los conocimientos y las habilidades que el sistema educativo se los tendría que haber dado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que sigan dando clases solos? ¿O le vamos a dar un apoyo de formación continua? Que los directores... Para tratar, en el fondo, poner freno a un problema que ya es inminente. Claro, y ese es el círculo que vamos a seguir generando. Entonces hay medidas que estamos conscientes de que son medidas de mediano y de largo plazo, pero hay apoyos que se pueden hacer ahora. Jimena, más allá del resultado de la prueba inicia, ¿qué te parece a ti o a ustedes como Educación 2020 este mecanismo para la medición justamente de la calidad de quienes están estudiando pedagogía? Bueno, el mecanismo de la prueba inicia, en realidad, la prueba inicia este año es la primera vez que los resultados se dan según los estándares de la educación básica. Eso es un buen anuncio, es una buena tener en cuenta de que los estándares están siendo efectivos. Y ahora, hace muy poquito, la semana entrante, salió los estándares para los estudiantes de media, y de parvularia.
Okay. Entonces nosotros creemos que la prueba inicia tendría que dar reflejo de estos estándares. Los estándares en realidad lo que significan en simples palabras es qué profesor queremos para el sistema educativo. Entonces esto te lo define claramente, y claramente hay que ver si estos estándares de verdad están bien hechos. Yo creo que sí, porque lo hicieron tanto expertos como profesores, fueron un grupo muy amplio que participaron en la construcción de estos estándares. Entonces, contar con estos estándares es de gran importancia y lo más importante en este sentido es que las instituciones formadoras lo tengan en cuenta, porque tienen que trabajar con eso directamente. Jimena, te quiero agradecer por estar junto a nosotros, se nos acaba el tiempo. Ella es socióloga de Educación 2020 en el área también de políticas educativas. Sabemos que el gran tema probablemente de este año, desde el año pasado, frente a toda la revuelta que había en términos sociales, está centrado en la educación. Por eso pensamos también que era importante dedicar un capítulo de nuestra mesa de diálogo pensando en cómo se ha analizado, analizar cómo se ha hecho esto en materia educativa durante el último año y qué es lo que podemos esperar para este 21 de mayo, donde justamente tú nos dices el tema sobre todo de preescolar, de calidad, es uno de los puntos básicos, el tema de financiamiento, que ojalá tengamos mejoras en ese sentido. Ojalá poder escuchar anuncios que nos dejen contentos, pero que no nos dejen callados igual tampoco. O sea, como te decía, los anuncios que fueron aprobados del año pasado a hay que ver cómo se están implementando, hay que ver si en realidad tienen resultado y si en realidad cumplen con los objetivos del anuncio. Y eso hay que tener cuidado. Hay que darle un poco de tiempo también. Sí, hay que darle tiempo. Jimena, vamos a saludar a Feria Chilena del Libro, que semana a semana nos acompaña, más de 60 años también avalando la tradición de lectura de nuestro país. Todo el mundo debería conocer su árbol genealógico, nos dice Alejandro Jodorowsky. La familia es nuestro cofre del tesoro. ¿O será nuestra trampa mortal? Nos pregunta. Aquí está esta meta genealogía de Alejandro Jodorowsky que va de regalo para ti. Muchas gracias. Y también la gente de Vinoteca que siempre nos acompaña semana a semana y que nos envía regalos también para nuestros invitados. Realmente viene por aquí, apretadísimo. Ok, esto es champaña que va de regalo para ti, de la Vinoteca, que tiene una amplia selección de vinos y también licores. Muchas gracias. Agradecemos también a la gente de la Vinoteca y de Feria Chilena del Libro. Jimena, mucha suerte en todo este trabajo que sé que ustedes están desarrollando de manera muy acuciosa y seguramente vamos a tener oportunidad de volver a reunirnos para analizar lo que ocurra después del 21 de mayo y ver qué es lo que viene entonces en términos educativos. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando quieran cuentan con Educación 2020 para hacer un análisis del sistema educativo. Fantástico, gracias por estar junto a nosotros, a ustedes también gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.